Buenos días, querida comunidad del control. Hoy es lunes 15 de junio de 2026, día feriado en Colombia en conmemoración al Sagrado Corazón de Jesús. Feliz comienzo de semana para todos. Soy María Andrea Nieto y estas son las noticias que ustedes necesitan saber para estar bien informados mientras se preparan para salir a hacer ejercicio, a hacer una vuelta, a visitar a la familia, pero definitivamente aprovechando para descansar en este puente festivo, porque además arranca la semana más importante quizás de las últimas décadas para la democracia de Colombia. Noticia 1. Encuestas le dan amplia ventaja a De la Espriella para segunda vuelta. Durante el fin de semana se publicaron los resultados de varias encuestas que miden la intención de voto de los colombianos para la segunda vuelta el próximo 21 de junio. Atlas Intel para la revista Semana. De la Espriella 50.9% y Cepeda 43.1%, la ventaja de 7.8 puntos. De la Espriella lidera en el Caribe con el 56%, en la región central con el 58.9% y en la Amazonía y Orinoquía con el 50.5%. Cepeda mantiene ventaja en Bogotá con el 49.9% contra 44.6% y en el Pacífico con el 53.1% contra el 44.9%. Hay que recordar que en varios lugares del Pacífico la ventaja de Cepeda es del 100% porque las organizaciones de guerrilla y de narcotráfico están obligando a la población a apoyar a Cepeda. Pero eso obviamente a Petro y a Cepeda no les parece que sea malo. Guarumo, Ecoanalítica para el tiempo. De la Espriella tiene el 52.6% y Cepeda el 45%, una ventaja de 7.6 puntos. La intención de voto de la Espriella creció 9 puntos desde mayo, mientras Cepeda subió 5. El dato que más le preocupa a la campaña de Cepeda, aparte de que Cepeda es un pésimo candidato, es que el 76.4% de los votantes de Paloma Valencia ya está con de la Espriella, mientras solo el 4.4% se fue con Cepeda. El voto de Oviedo está más dividido, el 55.6% para Cepeda, el 34.5% para De la Espriella, y Claudia López, que sacó pues básicamente 3 votos, obviamente se fue con Cepeda, pero sus 3 votos son irrelevantes. Noticia 2. Cepeda cerró en la Santa María y Abelardo en Buga. El sábado 13 de junio, Iván Cepeda convocó su cierre de campaña en la Plaza Cultural de la Santa María de Bogotá. La campaña eligió Bogotá porque en la primera vuelta no alcanzaron los 2 millones de votos previstos internamente y creo que en la segunda tampoco le van a alcanzar. Obtuvieron 1.6 millones. Buscan recuperar terreno en la capital. En el evento, los seguidores de Cepeda aparecieron masivamente con la camiseta de la Selección Colombia, la misma por cuyo uso Cepeda ha cuestionado a De la Espriella. Pero si la usa Cepeda, pues ahí sí no hay problema. En su discurso, Cepeda llamó a sus bases a movilizarse y prometió ser presidente para todos los colombianos. Otra mentira que ya sabemos, obviamente, se pondrá en realidad una vez llegue a la presidencia y empiece a atacar a la oposición. El domingo 14 de junio, Abelardo de la Espriella realizó su cierre de campaña en Buga, Valle del Cauca, en las afueras de la Basílica del Señor de los Milagros. De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, acompañaron a miles de seguidores en uno de los centros de devoción católica más importantes para el país. Noticia 3. Irán puso en duda las conversaciones de paz con Estados Unidos tras los nuevos ataques israelíes sobre Beirut. El negociador jefe iraní Mohammad Bakr declaró que es imposible seguir adelante con las conversaciones de paz con Estados Unidos si Washington no cumple sus compromisos e impide los ataques israelíes sobre Beirut. Los bombardeos en el Líbano evidencian una falta de voluntad de la parte americana para garantizar los acuerdos, afirmó. La declaración pone en jaque el acuerdo que el primer ministro de Pakistán había dado por casi firmado el sábado. Donald Trump anunció el sábado que el acuerdo se firmaría el domingo. Irán respondió diciendo que podría ocurrir en los próximos días, no el domingo. Y ese mismo fin de semana, Israel lanzó nuevos ataques sobre el sur de Beirut, matando a 12 personas. Irán exige como condición para firmar que Estados Unidos garantice el cese de ataques israelíes en el Líbano, condición que Israel rechaza y que Washington no puede imponer unilateralmente. Bloomberg, que el sábado reportó que la firma podría ocurrir el lunes con el vicepresidente de Estados Unidos como representante de ese país, actualizó que las negociaciones siguen en curso, pero sin fecha confirmada. El petróleo Brent, que había bajado anticipado el acuerdo, volvió a subir. El canciller iraní dijo que las conversaciones continúan pese a las dificultades. Pakistán y Qatar siguen mediando. Noticia 4. Petro anunció que sacó $4 millones
de personas de la pobreza, incluido obviamente yo creo que a Ricardo Roa, Carlos Ramón González, a el exministro Bonilla and Friends. El viernes 12 de junio, Gustavo Petro anunció que la Comisión de Regulación de Comunicaciones le negó el espacio para hacer una locución presidencial sobre las cifras de pobreza. La CRC me ha censurado, para ellos la reducción histórica de pobreza en Colombia no es importante. Las cifras que presentó con base en su DANE son que la pobreza monetaria bajó al 28% en 2025. Según él, la más baja desde 2012 y la más baja, según Petro, del siglo. La pobreza extrema, según el líder intergaláctico, cayó a 9.6%, primer registro de un solo dígito en la historia reciente del país. Lo que no aclararon es de qué país. El coeficiente Gini pasó de 0.551 en 2024 a 0.531 en 2005. Petro aseguró que 4 millones de personas salieron de la pobreza desde que recibió el gobierno y que solo en 2025 salieron 1.7 millones adicionales. Repito, no se sabe exactamente a qué país hace referencia Petro. El contexto que Petro no mencionó: la reducción de la pobreza en Colombia ocurre simultáneamente con el peor déficit fiscal del siglo, una deuda que crece al 15% de interés, una reforma pensional suspendida por los jueces, un sistema de salud en crisis con EPS que deben billones y un legado de 30 billones en ajuste fiscal que tendrá que hacer el próximo gobierno. Y todo esto sí se sabe en qué país, en Colombia. Noticia 5. Un buque de la Armada colombiana llegó a Cuba con 100 toneladas de ayuda. Están pintados los progres. El viernes 13 de junio, el buque ARC Caribe de la Armada Nacional de Colombia atracó en el puerto de La Habana con un cargamento de aproximadamente 100 toneladas de ayuda humanitaria, alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares. La embarcación había zarpado el 5 de junio desde Cartagena por orden de Gustavo Petro. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel le agradeció públicamente a Petro en X. Un profundo agradecimiento al presidente Petro y al pueblo colombiano por el envío de ayuda al noble pueblo cubano. Esta solidaridad nos llega en días difíciles causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos. A ver, seamos claros. El único bloqueo que tiene el pueblo cubano se llama la dictadura castrochavista, que por más de 6 décadas ha tenido en esclavitud perpetua a ese pueblo, sin democracia, sin libertad y sin posibilidades de crecimiento económico. Vamos a ver cómo recibe la noticia a Estados Unidos el señor Trump y el señor Marco Rubio, porque no sé si les va a gustar que al señor de la lista OFAC le dé por ponerse a ayudar a una dictadura que es abiertamente enemiga de Estados Unidos. Muy bien, esta fue la selección de Noticias del Control con todo lo que ustedes necesitan saber para estar bien informados en esta mañana de lunes festivo. Soy María Andrea Nieto y nos encontramos mañana martes nuevamente a las 6 de la mañana. Por favor, no olviden seguirnos en mi canal de YouTube, @elcontrol María Andrea Nieto, activar la campanita de notificaciones y por supuesto también seguirme en todas las redes sociales. Y no se pierdan la programación de festivo a las 10 de la mañana, el short de lo más viral, a las 7 de la noche un nuevo episodio de El Control con los escándalos del gobierno de Gustavo Petro. Espero que les guste. Un feliz descanso para todos.